Hola, el día de hoy hablaremos acerca del mito y leyenda. Observen las dos imágenes que tienen ustedes. ¿Hay alguna que se les haga más familiar que otra? Apuesto lo que sea a que la imagen de la leyenda de La Llorona es más familiar para nosotros, no únicamente por los dibujos, sino por la palabra leyenda de La Llorona. Es algo que está en nuestra cultura y todos conocemos o hemos escuchado una historia acerca de esta figura. Sin embargo, en el otro extremo tenemos una imagen de una persona. En este caso es una pintura que personifica o que trata de representar una etapa de la mitología griega y el personaje que está encadenado es Prometeo, que es el dios que le proporcionó al hombre el fuego, la capacidad de hablar y demás. Uno es mito y el otro es leyenda. Vamos a ver si realmente hay alguna diferencia entre ambos. Vamos a encontrar una serie de elementos comunes entre el mito y la leyenda. Ambos son narraciones maravillosas. Ambos tienen personajes. Sin embargo, uno va a tener personajes de carácter divino y el otro va a tener personajes de naturaleza histórica. Los elementos que tienen en común son los siguientes. Primero, ambos son anónimos. Tienen tantos años y se pasan o son producto de la tradición popular que nadie sabe dónde surgió, nadie sabe en qué año surgió y bueno, es producto de la tradición oral nada más. El autor nadie lo sabe. Incluso en el caso de la leyenda de La Llorona, algunos dicen que surgió en Europa, otros dicen que ya estaba presente esa idea en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Creo que no lo vamos a saber nunca. Las dos también, tanto mito como leyenda, van a fusionar elementos de la realidad con elementos fantásticos. Retomemos la idea de la Llorona. Se dice en la leyenda, se dice en esta historia, que una mujer anda buscando a sus hijos que se ahogaron en un río. Y yo les pregunto, ¿es posible que caigan personas en un río o en el mar o en un lago y que otras personas los anden buscando? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Entonces ese es el elemento real. El elemento fantástico es una persona vestida de blanco que va flotando cada noche y va llamando a sus hijos y demás. Eso ya es un elemento que pues a nadie le consta, que nadie ha logrado comprobar y por eso es un elemento fantástico. Si nosotros estamos hablando de un mito, podemos pensar en la historia que nos dicen los indios quichés acerca del origen del hombre, por ejemplo, ¿no? En el Popol Vuh nos dicen que los dioses tomaron masa, o sea, somos unos hijos del maíz, tomaron masa, crearon la figura del hombre, la cocinaron, la cocieron y de ahí surgimos pues los mexicanos o bueno, las personas en la etapa prehispánica. ¿Qué parte de la realidad es esa? Pues que existimos, las personas existen. ¿Y cuál es la parte de fantasía? Que seamos producto de una masa de maíz. Entonces, ¿hay realmente alguna diferencia entre ambos? Ambos tienen parte de verdad, parte de fantasía. Ambos son producto de la tradición popular. Sin embargo, sí, efectivamente, hay diferencia entre ambos. La diferencia es que los mitos hablan sobre seres sobrenaturales y además sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Y esos seres sobrenaturales, básicamente, son dioses o alguna deidad. En el caso de las leyendas, en cambio, pues son relatos que se tratan de situar o tratan de explicar cierto momento histórico. ¿Cuál será la diferencia entonces? Que los personajes dentro del mito van a incluir alguna deidad o algún elemento religioso, independientemente de que se trate de la mitología griega, de otra religión, de otro país, de otra etapa, de otro tiempo, o de la religión cristiana hoy día.
y en el caso de la leyenda no van a intervenir esos elementos. Esa será la diferencia entre ambos.